Bien. Sigamos. Repito esta clasificación. La clasificación del aluminio según su composición química es muy similar a los aceros, con la salvedad que siempre tiene que ir acompañado de un guión y una letra y un número, o solo una letra. Bien, para que esta letra te va a dar la designación del temple, que es lo distinto que tiene el aluminio. Si no tiene ningún temple en particular, ninguna condición térmica en particular, y es producto de la fabricación propia de la materia prima, tiene que ir acompañado igual de una letra que me va a decir, bueno, este aluminio no tuvo ningún proceso térmico, no pasó por ningún proceso térmico más allá de la forja o cómo haya sido producido ese aluminio. Después, de los 4 dígitos que te van a clasificar la aleación según su composición química, el primero era la serie, el segundo no te va a dar mucha información más que ir a buscar en una tabla, y los 2 últimos dígitos solamente te dan información directa a la serie 1000, que era el aluminio puro, que era el aluminio puro, que el aluminio comercialmente puro es mayor a 99% de aluminio, quiere decir que cualquier fracción mayor a 99 me la tiene que reflejar acá. Si yo tengo un 1060, un aluminio 1060, quiere decir que es aluminio comercialmente puro, 99,60% de aluminio. Si tengo un 1080, es 99,80. Es en el único caso que estos 2 últimos dígitos me dan una información directa. En todos los otros grupos no me da ninguna información más que ir a una. Entonces, las series que hay son cobre, magnesio, silicio. Seguramente la de magnesio silicio, la serie 6000, es bastante utilizada, hay muchas, al menos muy utilizada, en Uruguay se encuentra bastante. El aluminio puro también, comercialmente ¿Y puro qué también. materiales no utilizados? Sí, no, pero te digo que es bastante común conocerlo, digo, encontrarlo en plaza, digamos, disponible como materia prima. La serie No, yo 6000. decía por la número 9. Perdón, no, perdón, sí está. No, esta es una serie que no se usa. Es una serie que no se usa, no sé, lo he visto en varios lados, una serie que no se usa y deja la serie 8000 para... No utilizada. Sí, digamos, capaz que después borro esta última columna, porque no, filo, perdón, porque no... Acá por eso existe la serie, pero no existe el metal, entonces. No, sí, sí. Sí, lo he visto en varios lados, no sé si es para marcar que no hubo un error, que es como le das de la 1 a la 8 y no es que hay, no sé, en realidad no sé. Porque claramente, como ven, la serie 8000 es, bueno, el resto del mundo acá, el resto de cualquier combinación van acá. Sí, la Pero minoría. de las más conocidas o más utilizadas, al menos en plaza se encuentra bastante, la serie 6000, la serie 1000 y la serie 2000. La serie 2000 es muy difícil encontrarla en plaza. Y es de las aleaciones de aluminio con mayor resistencia mecánica. Es de la serie 2000. Bueno, como dije, íbamos a ver varias clasificaciones. Vimos el aluminio primario y secundario. Bueno, ahora estamos viendo el aluminio según su composición química, y tiene una semejanza a cómo se clasifican los aceros, pero siguiendo un guión con una letra y un número. Vamos a ver, es un ejemplo acá de la serie 2000, que era aluminio cobre. Puedo tener, fíjense, el 2011, que el 2011 es con 5% de cobre, 0,4 de berilio y 0,4 de, no me equivoco, de plomo. Pero un T6 o un T8, claramente acá ya me está dando cuál es el tratamiento, cuál es la condición térmica que tiene. Y esta es, de vuelta, recuerden que lo vimos los otros días, lo vimos en titanio, las salidas de un ensayo de tracción, que es la resistencia a Liljeström, la resistencia elástica y el porcentaje de enojación. Y cómo variando la condición térmica puede variar
las propiedades mecánicas. Fíjese, un T6 se logran menor dureza y por lo tanto mayor elongación, y ya un T8. Ah, pero no solo un número al lado de la letra, pueden ir varios. ¿Cómo? Sí, T62, sí, por sí. ejemplo. Sí, pueden ir varios. Es una letra y un número que pueden ser varios. Y después el 2219, fíjense, tenemos esto es una O, no un 0. 71, 36, hay una cantidad. Fíjense, tiene cobre, magnesio, titanio, vanadio, circonio. Se usa principalmente para piezas para aviación. Bueno, es de la serie 2000, que son la serie de los duraluminio. Y cómo puede variar las propiedades mecánicas cambiando la condición térmica. Bien. Bueno, como vimos, es una clasificación. Vamos a ir a otra clasificación del aluminio, ¿tá? Que ahora es clasificación del aluminio de acuerdo al método de manufactura. ¿Tá? Y acá es cuál es su principio, cuáles son su... Se va a dividir según el proceso de conformado. Son aleaciones o familias de aleaciones o grupos que son más apropiados para fabricación de piezas a través de forjas o de laminados y extrusión, o aleaciones o grupos que son más apropiados para fabricación de piezas por moldeo o por inyección. Bien, entonces el diagrama de equilibrio me va a dar esa información. Ahora pues volvemos al diagrama de equilibrio. Entonces yo tengo se dividen en procesos de conformado que pueden sufrir el aluminio en sus aleaciones. Puede tener aleaciones para forja y para fundición. Los de para forja son todas aquellas aleaciones que el conformado de pieza es mediante deformación plástica. Bien, entonces, ¿cómo puedo controlar las propiedades mecánicas después? Bueno, puedo controlar por endurecimiento por deformación, ya que para forja muchas veces, la mayoría de las veces lo va a destruir, laminar, su proceso va a ser mediante deformación plástica. Puedo hacer endurecimiento por solución sólida, que esto es un poco lo que vamos a ver. ¿Qué va a ser endurecimiento por solución sólida? Claramente acá yo tengo que jugar con algunas características o con el diagrama de equilibrio y tratar de jugar con la solución sólida y poder atrapar estructuras que no son estables a temperatura ambiente. Otra forma de controlar las propiedades va a ser el tamaño de grano. Bueno, eso ya sabemos que el tamaño de grano impacta en las propiedades. Para fundición, bueno, ya para fundición van a ser aleaciones que van a tener grandes cantidades de varios elementos, entre ellos el silicio, que van a causar que sea una aleación muy fácil de fundir, que solidifique a una temperatura constante y que sea con un bajo punto de fusión y una fluencia adecuada. Quiere decir esto que para piezas complejas que quiera llegar a fundir piezas, no sé si conocen piezas complejas, estoy hablando, no sé, hay bloques de motor que son de aluminio, ¿tá? Entonces, eso es una pieza muy compleja si la quiero fabricar mediante un mecanizado. No sé si es posible, de hecho. O sea, capaz que lo es, pero no sé, hay carcasas de cajas de cambio que son no sé, disipadores térmicos que tienen geometrías muy complejas. Todo ese tipo de piezas se generan por fundición, ¿tá? Y tener una aleación que tenga un bajo punto de fusión, que solidifique una temperatura constante, me ayuda a que tenga una buena fluencia, que es decir, que va a completar las cavidades del molde fácilmente, me va a ayudar a formar esas piezas, incluso piezas de geometría muy compleja. Entonces, hay toda una clasificación de las aleaciones según su método de manufactura, si son piezas para forja o para fundición. ¿Cómo las voy a identificar en el diagrama? Bueno, tengo todas las que pasan por la reacción eutéctica,
van a ser para moldeo o para fundición. ¿Tá? Como las que decía, que tienen un bajo punto de fusión o solidifican a una temperatura fija. Entonces, todas las aleaciones eutécticas dentro de este diagrama van a ser apropiadas para fabricación de piezas por moldeo. Del otro lado tengo las aleaciones para forja. Acá ya, digamos, la temperatura de fusión van a ser más alta y no tengo una temperatura constante de solidificación. Entonces, estas aleaciones, estas aleaciones, las que no están por debajo de la línea eutéctica, son apropiadas para forja. Entonces, esta es otra clasificación del aluminio, que es según el método de manufactura de piezas con estos aluminios. Si son aluminios apropiados para forja o apropiados para moldeo o para fundición. Bien. ¿Se entendió esta parte, gente? ¿Cómo fue que dijo en la gráfica que se tiraba forja por abajo de la auténtica? Por abajo de la eutéctica, vamos a ver, si son todas las aleaciones que pasan por la línea eutéctica, quiere decir que de la línea Solbus, de la máxima solubilidad hacia la derecha, todas estas aleaciones van a ser apropiadas para moldeo. Además, porque es lo que le dice acá la flecha, pero fíjense en este, digamos. Este es de mi línea Solbus, la máxima solubilidad, y esta es mi línea eutéctica. Entonces, todas las aleaciones, en este caso, que tienen más de 5,65, lo que dice acá, por ciento de cobre, van a ser aleaciones apropiadas para moldeo o para fundición. Por el otro lado, digamos, todas las aleaciones menor a 5,65% de cobre, en este diagrama aluminio-cobre, van a ser apropiadas para moldeo o para forja, para moldeo, no, para forja. ¿Tá? Unas son para forja y otras para fundición. Entonces, digo, todos los que pasen por la línea eutéctica van a ser apropiados para un moldeo. ¿Por qué? Por esa característica que dijimos. Bueno, ya son aleaciones que tienen mayor contenido de aleación, tiene mayor cantidad de silicio, que es inherente al proceso del aluminio y a las impurezas del aluminio, lo que me va a generar tener una aleación de bajo punto de fusión. Fíjese que el punto de solidificación es constante y bajo comparado a las aleaciones para forja. Va a solidificar siempre a una temperatura y va a ser una aleación con una fluencia es adecuada, capaz de... es una aleación, un líquido bastante fino, capaz de conformar y completar el molde fácilmente, logrando así poder lograr piezas de aluminio con geometrías muy complejas, que sería muy difícil lograrlo con otros metales. Esto entonces es otra clasificación del aluminio, pero como ven acá, ahí tengo otra división. ¿Tá? Yo tengo entonces aleaciones para forja y aleaciones para moldeo, y sin embargo acá tengo el 1 y el 2. Entonces, ¿qué me van a decir esto? Son de las aleaciones para forja, se me van a poder subdividir en dos familias, son dos tipos de aleaciones. Las tratables térmicamente y las no tratables térmicamente. Antes de leer esto, díganme, de la subdivisión de las aleaciones para forja, de las tratables térmicamente y las no tratables térmicamente, ¿cuál les parece a ustedes que entre el 1 y el 2, cuál no es tratable térmicamente? A 1. Perfecto. Perfecto. La 1, en este caso, no va a ser tratable térmicamente. Al menos el tratamiento de precipitación que vamos a ver ahora. Bien, le puedo hacer un recocido, le pueden hacer, bueno, otros tipos de tratamiento, pero no van a ser tratados térmicamente por el tratamiento de precipitación que vamos a ver un poco. El 2 sí, porque yo de alguna forma, acá, ¿qué es esto acá? ¿Qué era este campo? Si recuerdan, sería, en un diagrama, sería alfa, ¿no? En este caso es alfa, que era una solución sólida. No sé si recuerdan, espero que sí. Yo acá tendría alfa, que en este caso es una solución sólida.
de cobre disuelto en aluminio. Y esta zona es una zona bifásica, ¿no? Que tengo una solución sólida, tengo alfa más, ¿qué era esto? ¿Recuerdan qué era esto? Cuando estaba dado por uno, no, pero esto en el acero, pero en cualquier otro diagrama, exactamente, cuando me está dado por una fórmula química fija, era un compuesto, no sé si se recuerdan. Capaz que es más fácil ver los compuestos cuando son una línea, como esto es una fracción no lo veo, pero esto es un compuesto. Entonces, tengo una zona bifásica, que es una mezcla de solución sólida y un compuesto. Perfecto, entonces, yo acá tengo una zona bifásica, que no sé bien según este diagrama qué es, pero tengo una zona bifásica. Yo puedo calentar esto y llevarlo a una zona unifásica y después enfriarlo y atrapar y ver qué pasa. Es un poco lo que vamos a ver ahora. Entonces tengo dentro de las aceleraciones para forja, tengo otra subdivisión que son tratables térmicamente y no tratables térmicamente. Los grupos los principales grupos de los tratables térmicamente son el 2, el 6, el 7, los grupos 2000, 6000, 7000. Se encuentran aleaciones de duraluminio, bueno, ahora vemos un poco. Y los no tratables térmicamente, bueno, la serie de aluminio puro va a ser siempre alfa. Y después tengo otras series que no son tratables térmicamente. Así que puedo tener dentro de las aceleraciones para forja una subdivisión de tratables térmicamente y no tratables térmicamente. Bien. ¿Dudas hasta acá, gente? Bueno. No. Acá abro un pequeño paréntesis. El duro aluminio, que es de la serie 2000, simplemente lo menciono porque es justamente este diagrama de la familia de la serie 2000, que son los duraluminios, y son de las aleaciones con mayor resistencia mecánica dentro de las aleaciones de aluminio. Tiene una elevada resistencia mecánica en general, soporta alta temperatura. Ahora, se usa mucho en piezas de aviones, se empieza, no sé, más para gente que tenga el hobby de los aeromodelismos, ese tipo de avioncitos chiquitos, a motor de combustión, se usan bastante. Bueno, se usa bastante para muchas matrices y moldes cuando se necesita tener un bajo peso y una resistencia mecánica mediana alta, entonces el duraluminio se usa bastante. Se emplean en la aeronáutica y automatización. Tiene una pequeña desventaja que su resistencia a la corrosión son más bajas, quiere decir que esa capa de pasivación va a ser más fina. Bueno, son difíciles de soldar. Bueno, simplemente abrí un paréntesis para el duraluminio, que es... Pero, o sea, eso de difícil soldar es como ya general del aluminio, pues sí. Sí, es general del No, porque aluminio. también había dicho, o sea, si es menos resistente a la corrosión, o sea, tiene menos capa, y era la capa la que dificultaba la de soldar, tendría que ser uno de los mejorcitos para soldar, ¿o no? Es muy difícil soldar el aluminio en general. Es muy difícil. De hecho, Lo que pasa es que perdón, profesor. de hecho, un comentario. De hecho, digamos, hay muy pocas aplicaciones que se suelda ese aluminio y ojo, los hay, los hay muchos, no sé, muchos cuadros de bicicleta, para dar un ejemplo claro, que son las aleaciones de aluminio, bueno. Las motos más que nada. Son soldados. Ya, sí, sí. Los chasis, Y esas, los cárter, perdón. Y esas soldaduras generalmente se hacen automatizadas, ¿tá? Porque es tan difícil controlar bien la temperatura y el recorrido, ¿tá? Que por lo general se hacen automatizadas. Si lo vas a hacer de forma manual, como una soldadura más de mantenimiento o más artesanal o más, no sé, de producción, de baja producción, es extremadamente difícil soldar. Por los parámetros que hay que controlar. Ya si es una soldadura que es más automatizada, bueno, se puede controlar mejor la temperatura, los recorridos. Las aleaciones, volvemos a los tratamientos térmicos. Bueno, habíamos dicho que pueden haber muchas
designaciones de temple o características. Si el aluminio no tiene ningún proceso más que su proceso de fabricación, va a ir con la letra F. Bien, eso te va a decir que el aluminio no pasó por ningún proceso térmico más allá del proceso térmico de fabricación de ese lingote o de ese perfil o de esa pieza. Ahora, si el aluminio ya tiene una O, ya va a ser recocido, puede tener un H endurecido por deformación, bueno, el T2 recocido solo por productos de fundición, hay una cantidad, simplemente puse algunos, y lo que me interesa ahora son estos dos, que son de envejecimiento natural y envejecimiento artificial, quiero que entiendan un poco esto. Entonces, siempre que el aluminio, como les había dicho, su clasificación según su composición química, tiene que estar acompañada con un guión y una letra, o una letra y un número, que eso me va a dar una información. ¿Qué información? Bueno, voy a tener que buscar tablas que me digan qué información es. Y la información en sí es qué condición térmica o qué características tiene esa pieza. De los que más me interesan y de los más utilizados, es de los tratamientos de puesta en solución, que son, prácticamente, si han escuchado el templar el aluminio, si bien no es se usa la tecnología de temple, aunque el tratamiento se llama puesta en solución, se usa muchísimo en el aluminio porque le genera, y es uno de los tratamientos más importantes para el aluminio. No a todos se le puede hacer, por supuesto, se le va a hacer a los que dentro de la subclasificación de lo que son tratables térmicamente. Si no son tratables térmicamente, puedo controlar las propiedades por otra forma, por recocido, tamaño grano y demás. Entonces, de los tratamientos de puesta en solución, puedo tener muchos, pero resalté los más importantes, aunque me voy a quedar con el T4 y el T6. El T4 va a ser puesta en solución, templado en agua, seguido de un envejecimiento natural. Y el T6 es puesta en solución, templado en agua también, seguido por un envejecimiento artificial. Y ahora vamos a ver un poco qué es eso. ¿Ya? Del T4, T5 y T6, pero me interesa más el T4 y el T6, son tratamientos térmicos de precipitación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que preparar la aleación para que ocurra una precipitación en nódulos, distorsionando la red y eso incrementando la propiedades mecánicas. Acá no hay, por más que se templa en agua, ese es el choque térmico para poder enfriarlo y atrapar una solución que no es estable, que es inestable a temperatura ambiente, pero no hay ninguna formación, no hay nada que se pare, nada ni parecido a lo que ocurre en los aceros, como la formación de martensita, ni nada. Quiero resaltar un poco eso. Entonces, sí, me cortó un toque a mí. Si pudiera decir lo que es, preparo la que dijo. El primero son tratamiento térmico de precipitación, dijo, preparo la... no sé, para que se dé la precipitación, algo de eso. Sí, preparo la aleación para que se dé la precipitación. Entonces, si es un tratamiento de precipitación, yo de alguna forma tengo que... ¿Y qué es la precipitación? De alguna forma se van a acomodar los átomos de alguna forma que me distorsionen la red, incrementando así las propiedades mecánicas. Entonces, yo voy a tener que poner en solución, voy a tener que calentar y poner en solución, ahora vemos un poco qué es esto, atrapar esa estructura, y después el envejecimiento es lo que me va a generar la precipitación. El envejecimiento va a ser un periodo de tiempo a una temperatura que me genere la precipitación. ¿Por qué? Porque en el temple lo que hice fue atrapar una solución que es inestable a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una precipitación, ¿tá?, que me distorsiona la red, incrementando así la resistencia. Lo que quiero resaltar es que no es como los aceros que me forman estructuras como la martensita, no hay nada de eso acá. Lo que hay acá es a nivel más de estructura y una
una precipitación de una solución que a temperatura ambiente es inestable, por lo tanto va a precipitar el compuesto que tiene excedente, y esa precipitación se da en nódulo de la red, distorsionando la red. Esto es un poco lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué son los tratamientos de precipitación? O los más conocidos como los temples, o el temple o envejecimiento natural o artificial del aluminio, es a los que son dentro de las aleaciones para forja, los que son tratables térmicamente, tengo que calentar la pieza a una temperatura que la ponga en solución. Si son los tratables térmicamente, van a ir las aleaciones que van del 0,2 hasta 5,65. Todo este grupo es el grupo que son tratables térmicamente. Hay un pequeño grupo acá que no son tratables térmicamente. Recuerden que el serie 1000 no era tratable térmicamente. Bueno, la serie 1000 justamente es esta columna. Como ven, no es tratable térmicamente. Ahora, en este caso, que es la serie 2000, sí era tratable térmicamente, y hay un grupo que es tratable térmicamente, que en este caso va de 0,2 a 5. Ahora, ¿qué pasa acá? Yo a temperatura ambiente tengo una zona bifásica de una solución sólida más un compuesto. Bien, en este caso, ¿qué hago? Por calentamiento a temperatura elevada se disuelve en la solución sólida el aluminio, la mayor parte de los componentes de la aleación que provocan el cimiento. Entonces, al calentar la zona de una zona bifásica, llegar a una zona monofásica, que es una solución sólida, esta solución sólida va a tener mayor capacidad por la línea Solbus mismos, mayor capacidad de disolver cobre. Entonces te disuelve este compuesto dentro de la solución sólida. Ahora tengo una solución sólida unifásica, ¿no? La línea Solbus me da la cantidad de cobre que puedo disolver, y si yo lo caliento, voy a estar, la línea Solbus, digamos, esta solución sólida va a descomponer o va a disolver este compuesto en su estructura, estando en un estado, una fase única, que es una solución sólida de aluminio disuelto en cobre. ¿Tá? Entonces, yo tengo una solución sólida única ahora, que ahora lo enfrío. Recuerden que era puesta en solución. Lo que hice ahí fue, el tratamiento era puesto en solución, templado en agua o enfriado en agua, y después envejecimiento. Esos eran los 3 ciclos del tratamiento. El primero es puesta en solución o recocido de disolución. De alguna forma tengo que llevar mi zona bifásica a una solución sólida unifásica. Entonces, al llegar ahí, lo enfrío rápidamente. Entonces, esa solución sólida, que ahora es rica en cobre, en este caso, es una solución sólida que rica en cobre. Fíjense, si yo utilizo esta aleación, ¿no? Esta aleación de 3% de cobre, lo caliento y lo llevo a una solución sólida unifásica. Acá lo enfrío rápidamente. ¿Tá? Esta aleación ahora tiene mucho más cobre de lo que puede disolver la solución sólida. La solución sólida te dice que en una zona bifásica puedo aplicar la regla 1 y 2, me dice que puedo disolver 0,2% de cobre, y tengo muchísimo más. ¿Tá? Tengo 3% de cobre. ¿Tá? Entonces es una solución sólida que está sobresaturada y no es estable a esa temperatura. Entonces yo llegué a una solución sólida, la atrapé, ahora a temperatura ambiente, esa solución sólida está sobresaturada, tiene mucho más cobre de lo que puede disolver a esa temperatura. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es, por enfriamiento rápido, la solución sólida enriquecida en este compuesto, enriquecida en cobre en este caso, este compuesto de la aleación se transforma. Primero se enfría rápidamente la aleación y se obtiene una solución sólida sobresaturada que es inestable. Bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Enfría rápidamente mi solución, que ahora a temperatura ambiente tiene mucho más, en este caso, cobre de lo que puede disolver, entonces está sobresaturada. ¿Qué va a ocurrir?
¿tá? Bueno, si está sobresaturada, lo que va a ir a un estado de menor energía interna. Entonces, pues lo que va a hacer es precipitar ese excedente, ¿tá? Ese excedente de cobre. No expulsa el cobre, sino lo expulsa como un compuesto. Digamos, se lleva algunos átomos de aluminio. Entonces, luego, dependiendo de la temperatura, se producía un cambio que precipitan o preparan la precipitación. Bueno, lo que pasa con este precipitado, gente, ustedes calientan a una solución sólida, lo enfrían, está sobresaturada. Esta precipitación puede llevar un buen tiempo, ¿tá? Entonces, no se da de forma instantánea, lleva un tiempo, ¿tá? Lo que debemos hacer ahora es esperar ese tiempo, que pueden llegar a ser 4 o 5 días, a que finalice la precipitación, quiere decir que esta solución sólida sobresaturada precipite este compuesto excedente, ¿tá? Y llegue a un estado de menor energía interna, o forzamos la precipitación, ¿tá? Para que esa precipitación no demore entre 4 y 5 días, sino que demore algunas horas. De acá es la palabra envejecimiento. Yo tengo que dejar envejecer la aleación para que ocurra la precipitación. Y esto demanda tiempo y cierta energía. Si no le agrego ninguna temperatura, si no le agrego energía, la única temperatura del ambiente, la precipitación va a ocurrir, pero va a demorar entre 4 o 5 días. Si ahora yo fuerzo esa precipitación, es llevar mi pieza a una temperatura, a una cierta temperatura, lo que estoy haciendo es dándole energía para que ocurra esta precipitación, y por lo tanto este es el envejecimiento artificial. Entonces tengo el envejecimiento natural y el envejecimiento artificial. Una consulta, yo no sé si me pasa a mí o le pasa a todo, pero se me corta. ¿Sí? ¿Le pasa a todo? No, a mí se me corta, pero sé que mi problema de internet porque estaba todo el día así, entonces... Entonces debe ser lo mismo lo mío, entonces. Gracias. Dale. De hecho, cuando hablas tú, a veces se te corta también. Justo cuando hablaste ahora, en el medio se cortó. Era un tema de conexión. Pero hagan la pregunta que quieran, che. Bueno, entonces por permanencia a una temperatura ambiente o a una temperatura más elevada, se producirán precipitaciones de la solución sólida sobresaturada que provocan un aumento de la resistencia. Simplemente leo lo que traté de explicarles, ¿tá? Que esto es lo que ocurre. Vamos a ver. Entonces. Una pregunta, profesor. Sí. Entonces, para que se dé este pase de la zona bifásica a la zona, a la solución sólida, ¿eso es lo que me pide Díaz, o lo que me pide Díaz es cuando está en la solución sólida, que yo ya calenté y enfrío, el envejecimiento se llama los días que yo la tengo que dejar para que se dé la solución? Exacto. Está bárbaro. Exacto. Tú lo calentás y llevas a la temperatura de disolución. ¿Tá? Lo calentás, pasás por la línea. Ahí ya tengo la solución sólida. Ahí ya tenés la solución sólida, ¿tá? Unifásica. Perfecto. Lo enfriás en agua. Enfriás rápidamente, ¿tá? Entonces ahí tenés una solución sólida sobresaturada, pero no precipitó ahí. Simplemente atrapaste esta estructura, ¿tá? A temperatura ambiente, pero esta estructura a temperatura ambiente no es estable, porque, digamos, por ejemplo, si vos estás acá, tenés 3% de cobre disuelto en la solución sólida, ¿tá? Y puede disolver hasta 4%, digamos, si me paro en este punto. Puede disolver hasta 4%, pero no importa porque no lo tiene la aleación, tiene 3%, porque estoy trabajando esta aleación, ¿tá? Así que es una solución sólida y saturada, ¿tá? Ahora, cuando lo enfríe rápidamente, atrapé esa estructura, que era una solución sólida, con 3% de cobre, pero ahora esa solución sólida, que es alfa, puede disolver 0,2% de cobre, pues está la línea Solus, recuerda. Y tengo 3, quiere decir que está sobresaturada, ¿tá? Entonces, ¿qué va a pasar? Demora un tiempo que esta estructura se normalice o que empiece a precipitar
este excedente, en este caso de cobre, pero no precipita solo cobre, sino que se compuesto, que precipite. Ese tiempo es el envejecimiento, que necesitamos darle ese tiempo después de este tratamiento para que termine la precipitación y así logre las propiedades mecánicas que le estamos buscando. Ahora, yo ese tiempo lo puedo dejar de forma natural, que es el envejecimiento natural, que naturalmente va a ir precipitando a muy baja velocidad, porque no le estoy dando energía, para que eso precipite, o lo puedo hacer de forma artificial, digamos, calentándolo, cada vez que es a baja temperatura, es agregándole algo de energía, cosa que la precipitación ocurra más rápido. Bien, la precipitación va a ocurrir, porque tú lo que hiciste es, atrapaste una estructura que no es estable a esa temperatura. Entonces, eso va a precipitar. Lo que pasa es que lleva tiempo. Muchas empresas lo que hacen, o muchas fábricas lo que hacen, es hacen el tratamiento de puesta en solución, lo enfrían rápidamente. Esa estructura que no terminó, que recién va a empezar a precipitar, es una solución sólida que es mucho más dúctil, mucho más blanda, que va a ser el resultado final. Entonces muchas veces lo preforman ahí, preforman la pieza final ahí, porque está en un estado más, de menor dureza como propiedades, y después de preformar, el envejecimiento natural o artificial va a hacer que la pieza llegue a las propiedades mecánicas deseadas. Muchas piezas lo hacen así. Hay muchas, no sé, los remaches de aluminio, por ejemplo, se hacen así. Se los calienta, se los enfría, estando sobresaturado, se preconforma por estampado la cabeza del remache y después lo deja envejecer. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, está en un estado mucho más blando, mucho más fácil preformar, mayor vida útil de las herramientas, bueno, tiene muchas ventajas. Bueno, luego de 4 o 5 días alcanza la resistencia máxima. Durante las primeras horas, el periodo de incubación, la velocidad de endurecimiento es mucho menor, como ven acá. Yo tengo, después de hacer el temple en agua, tengo una cierta resistencia y dureza, y tengo una solución sólida que está sobresaturada. ¿Tá? Ahora, va pasando el tiempo y empiezan a precipitar. Quiere decir que esos átomos de cobre, más que nada combinado con el aluminio, en este caso, generando ese compuesto, se van a precipitar y se van a empezar a depositar en los nódulos de la red cristalina, distorsionando así la red. Entonces, cuanto más vayan precipitando, va a ir aumentando la dureza mientras pasa el tiempo. ¿Tá? Llega un momento que ese precipitado, esa distorsión en la red, se empieza a acomodar y hay un cierto reacomodo de la distorsión, ¿tá? De forma natural. Por eso hay una cierta pérdida de dureza acá, pero se logra mayor dureza que al principio. Entonces hay digamos, este es un proceso que no se puede cortar acá. Digamos, el precipitado se va a dar hasta que llegue a una textura más estable. Entonces lo que va a ocurrir que después de un cierto nivel de precipitaciones, ya esos precipitados que no van a continuar se pueden reacomodar, disminuyendo un poco tensiones y